Vamos a ver cómo se referencian celdas en Excel. Hay dos tipos de referencia, la absoluta y la relativa. Bueno, y hay una mixta que se puede mezclar, entonces podemos considerar tres. Vale, ¿a qué me refiero? Si yo tengo una celda aquí, si yo tengo unas celdas aquí con producto, por ejemplo, y una cantidad y un precio unidad, el total va a ser la cantidad por el precio. ¿Vale? Entonces, si yo tengo por aquí esto, por ejemplo, el total va a ser esto por esto. ¿Vale? Como veis aquí está multiplicado la B11 por la C11. ¿De acuerdo? Esta referencia es la que llamamos referencia relativa. Es la que viene por defecto. Y ahora explicaré por qué. Si yo esta fórmula que tenemos aquí, B2 por C2, la copio aquí abajo con doble clic. Ya sabéis que si os ponéis en un extremo de una celda al borde podéis arrastrarla sin soltar soltarla al final para copiarla, o podéis hacer doble clic y lo copia hasta el siguiente espacio. Vale, pues esa fórmula, si vemos ahora, se va copiando y entonces, pero cambian los números. Entonces vemos que en la siguiente pone B3 por C3, B4 por C4, B5 por C5, es decir, va copiando la fórmula pero aumentando uno el número de la fila, porque así lo considera. Esa es la que siempre pasa con Excel, la relativa. Y he puesto aquí para que veáis la cantidad. Ahora mirar la referencia absoluta, la cantidad varía y la cantidad individual es igual. La referencia absoluta se pone con signos dólares delante, en este caso, de la fila y de la columna y de la fila. En este caso veis que hay dólar delante de la columna, de la fila, en los dos casos. Esta es la referencia absoluta. ¿Qué es lo que pasa cuando ponemos una referencia absoluta? Que cuando la copiamos en la siguiente fila, veis, doble clic, se copia exactamente igual. Entonces lo que está haciendo aquí es multiplicar siempre la B2 por la C2. Siempre. Que puede ser útil porque podemos, por ejemplo, tener aquí un valor fijo, el IVA, por ejemplo, y queremos que esto se multiplique siempre por este lado. Entonces al multiplicarlo tenemos, al hacer el precio, por ejemplo, por el IVA, querríamos poner el IVA en referencia absoluta para que al copiarlo abajo este no cambie. Os voy a poner el ejemplo aquí para que veáis si este es el IVA. Bueno, imaginar que no es el IVA, que es un recargo de 5 euros, de 0,001, así, 0,1. Vale, en vez de euros esto vamos a quitar y vamos a poner un porcentaje, un 10%. Vale, entonces insertamos aquí con recargo. Vale, pues entonces si queremos a esto añadirle un 10%, podemos hacer esta cantidad más esa cantidad por esto. Si yo lo hacemos, si lo ponemos así, sumado un 10%, recargo, vale. Pero si lo copiamos aquí, lo que está haciendo es sumar, en vez de aumentar, hacerle la D11 a todas, pues lo va haciendo de 12, de 13, que no es lo que queremos. Entonces, como esto es una fila fija, lo vamos a convertir como una celda fija, le vamos a convertir en una referencia absoluta. Para ello podemos o poner los dólares a mano o pulsar F4 encima y me lo pone así. Entonces, cuando ahora lo copiamos, vemos que siempre está multiplicando por esa celda en todas las fórmulas que hemos hecho. Y así la mantenemos, ese recargo siempre puesto ahí. Los dólares indican qué es lo que no cambia. En este caso no cambia ni la fila ni la columna, una referencia absoluta. En las mixtas yo puedo poner el dólar delante de la fila y entonces, como veis, lo que no va cambiando es la fila se mantiene, el B y el C se mantiene.
o el dólar delante de la perdona, esto es de la columna el B y el C se mantiene, o el dólar delante de la fila, y entonces en este caso se mantiene siempre el 2, ¿vale? Y el B y el C al cambiar hacia abajo siempre se mantiene igual, ¿ok? Entonces las referencias se van dando con el dólar delante, lo que tengamos delante del dólar, tanto en la fila como en la columna, es lo que me indica si cambia o no cambia. Y puede ser interesante, hay que saber manejarlo, se activa la referencia con el F4 y puede ser interesante como tenemos, por ejemplo, pues esto, como el recargo, una celda fija que no quiero que cambie o un factor que no quiero que cambie en ninguna de las fórmulas que pongo. Otra manera de hacerlo es con name range, rango de nombres, que lo miraremos otro día.